Jesus died, many of his disciples and admirers believed that he had experienced his final defeat. Some even believed that all his teaching and miracles... Cuando Jesús murió, muchos de sus discípulos y admiradores creyeron que él había experimentado su derrota final. Algunos incluso creyeron que todas sus enseñanzas y milagros fueron en vano. Lo que no entendieron los discípulos, sino hasta el tercer día, fue que la muerte de Jesús no era el fin de la historia. De hecho, su resurrección demostró que su muerte fue en realidad su victoria. Su resurrección permitió que sus discípulos entendieran el ministerio, sufrimiento y muerte de Jesús desde una perspectiva completamente nueva. Y cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, sus lectores necesitaban esta nueva perspectiva también. La iglesia primitiva enfrentó persecución del poderoso imperio romano. Y muchos cristianos comenzaron a ver esto como una derrota. Pero Juan animó a sus lectores a encontrar consuelo y confianza en la victoria que Jesús logró en su resurrección. Él quería que entendieran que aunque sus vidas terminaran en martirio, no sería el final de sus historias tampoco. Eventualmente, Jesús consumaría su reino, y cada creyente que ha vivido compartirá su victoria. Esta es la primera lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, algunas veces llamado el Apocalipsis o el Apocalipsis de Juan. Hemos titulado esta lección El trasfondo del libro de Apocalipsis. En esta lección veremos que el contexto y el entorno del libro de Apocalipsis puede ayudarnos a entender su significado original y aplicar este mensaje a nuestras propias vidas en el mundo moderno. Esta lección sobre el trasfondo del libro de Apocalipsis la dividiremos en tres partes. Primero, exploraremos el trasfondo histórico del libro de Apocalipsis. Segundo, discutiremos el trasfondo teológico. Y tercero, consideraremos su trasfondo literario. Comencemos con el trasfondo histórico de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis siempre ha fascinado tanto a creyentes como a no creyentes desde que fue escrito. Pero diferentes intérpretes entienden los símbolos e imágenes del libro de maneras muy distintas. Las extrañas criaturas, las batallas cósmicas, las plagas y juicios. Algunos intérpretes encuentran estas imágenes tan confusas que pierden toda esperanza de entendimiento de esta parte de las Escrituras. Pero la verdad es que mucho de esta confusión se deriva de nuestro desconocimiento del contexto histórico del libro. Así que para aprender a interpretar y a aplicar el libro de Apocalipsis correctamente, nos será de mucha ayuda entender algo acerca de su historia. Veremos tres aspectos fundamentales del trasfondo histórico de Apocalipsis: su autor, su fecha de composición y su audiencia original. Comencemos con el autor de Apocalipsis. Exploraremos el autor del libro de Apocalipsis en dos formas. Primero, veremos que la atribución tradicional del libro al apóstol Juan es confiable. Y segundo, exploraremos la ubicación y experiencia de Juan cuando lo escribió. Vayamos primero al punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. El autor del libro de Apocalipsis se identifica a sí mismo con un nombre relativamente común, Juan. Él menciona su nombre en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1, 4, 9 y capítulo 22, versículo 8. Pero no se identifica a sí mismo como Juan el apóstol específicamente. Él mencionó que fielmente sirvió a Jesús y que había sufrido por el reino de Dios, y en el libro parece claro que él era un profeta. Pero estos detalles generales no son suficientes para demostrar que el hombre que escribió el libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Aún así, hay por lo menos dos buenas razones para afirmar el punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió este libro. Por un lado, muchos testigos antiguos testificaron que él era el autor. A principios del segundo siglo después de Cristo, los padres de la Iglesia, Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría,
identificaron al apóstol Juan como el autor del libro de Apocalipsis. Justino hizo esta declaración en el capítulo 81 de su diálogo con Trifón. El testimonio de Justino es particularmente valioso porque vivió en Éfeso a principios del siglo II, entre las personas que habían conocido a Juan personalmente. Ireneo mencionó la autoría de Juan en su obra Contra las herejías, libro 4, capítulo 18, sección 11. Su testimonio es también muy útil, porque Ireneo fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. En consecuencia, Ireneo estuvo en una posición superior que le permitió saber en realidad cuáles obras habían sido escritas por Juan. Finalmente, Clemente de Alejandría parece haber asumido la autoría de Juan en su trabajo ¿Quién es el hombre rico que se salvará? Sección 42. Una segunda razón para confirmar el punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis es su vocabulario. Existen muchas similitudes distintivas entre el vocabulario en el libro de Apocalipsis y el vocabulario en otros trabajos de Juan. Por razones de tiempo, solo mencionaremos dos. Primero, en el Nuevo Testamento, la designación de Cristo como el Verbo o Logos solo se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, y Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Un lenguaje similar aparece en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Y segundo, la afirmación de Jesús, el que tiene sed, venga, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Tiene su paralelo en el Nuevo Testamento únicamente por su declaración, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en Juan capítulo 7, versículo 37. Pese a que estos sólidos argumentos apoyan al apóstol Juan como el autor del libro de Apocalipsis, los críticos de inicios del siglo III han puesto en duda su autoría. Por ejemplo, el obispo del siglo III, Dionisio de Alejandría, puntualizó que el autor de Apocalipsis se identificó a sí mismo como Juan, mientras que el autor del Evangelio y de las cartas de Juan nunca nos dijo su nombre. Dionisio también llamó la atención a otras diferencias entre Apocalipsis y otras obras de Juan, como sus diferentes estilos literarios y el uso del griego. Algunos críticos continúan haciendo objeciones similares hoy día. Por supuesto, existen buenas explicaciones de por qué el autor pudo haber producido obras que parecen diferentes. Por ejemplo, Juan pudo haber puesto su nombre en esta obra para que la gente tuviera la certeza de que provenía de una fuente autorizada. O tal vez declaró su nombre porque había sido comisionado por el mismo Cristo para entregar este libro a las 7 iglesias específicas. Y el hecho de que Juan no se menciona a sí mismo en algunos escritos no es razón para concluir que él nunca se nombró a él mismo en ningún escrito. Por otra parte, la diferencia entre el estilo de Apocalipsis y los otros escritos de Juan puede ser fácilmente explicada. Las visiones que Juan registra en el libro de Apocalipsis son muy diferentes a la revelación que recibió durante el ministerio terrenal de Jesús. Además, a diferencia de otros escritos bíblicos de Juan, Apocalipsis fue escrito en un estilo apocalíptico, lo que probablemente ocasionó muchas de las diferencias tanto en el estilo literario como en el uso del griego. Estas diferencias también pueden ser resultado de los diferentes propósitos de Juan para escribirlos e incluso de sus diferentes relaciones con su diversa audiencia original. En resumen, la evidencia favorable a la autoría del apóstol Juan es sustancialmente mayor que la evidencia en contra. Por esta razón, en esta lección hemos afirmado el punto de vista tradicional de que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Después de haber hablado del apóstol Juan como el autor de Apocalipsis, veamos la ubicación y experiencia de Juan cuando escribió el libro. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba en Patmos, una pequeña isla en el mar Egeo, aproximadamente a 40 millas al suroeste de Éfeso. Patmos es un lugar estéril y rocoso, virtualmente sin árboles.
Su desagrado lo hacía un buen lugar para castigar a las personas populares que eran percibidas como amenazas para el orden civil del Imperio Romano. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, se implica fuertemente que Juan estaba exiliado en Patmos. Mientras Juan soportaba estas severas condiciones, recibió varias visiones de parte de Jesús. Y el libro de Apocalipsis es el registro y comentario de Juan de estas visiones. Escuchemos el reporte de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí y en otro pasaje como Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, Juan deja claro que él escribió en obediencia a este mandato de Dios. Dios le iba a mostrar una visión y Juan iba a registrar esta visión y a enviarla a estas 7 iglesias en Asia Menor. Saber que el libro de Apocalipsis es el resultado de una visión sobrenatural dada a Juan ha llevado a algunos intérpretes a dar menos importancia al hecho de que Juan es el autor de este libro. Después de todo, si es solo un registro de una visión, entonces, ¿qué diferencia hace su autor? ¿Qué posible aportación pudo hacer Juan? Con la posible excepción de las cartas de los capítulos 2 y 3, Dios reveló visiones a Juan no con las palabras exactas que él habría de escribir. En términos generales, Juan escribió estas visiones en sus propias palabras. Así que en este sentido, el libro de Apocalipsis es muy parecido al Evangelio de Juan. Primero, Juan observó los eventos de la vida de Jesús. Más tarde, reportó esos eventos en su Evangelio de tal manera que fue diseñado para satisfacer las necesidades de su audiencia. De la misma manera, Juan observó las visiones que reportó en el libro de Apocalipsis. Luego escribió su libro como un registro veraz de sus experiencias. Y como veremos en estas lecciones, Juan seleccionó y organizó el material en el libro de Apocalipsis de una manera dirigida hacia las necesidades de su audiencia original. Like the rest of the Bible, the book of Revelation was inspired by God. The Holy Spirit superintended John's work. Como el resto de la Biblia, el libro de Apocalipsis fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo supervisó el trabajo de Juan para que cada cosa que él escribiera fuera verdadera y autoritativa. Pero como veremos en estas lecciones, Juan era un autor activo y racional. Con la posible excepción de las cartas en los capítulos 2 y 3, Juan no recibió un dictado de Jesús. Él era responsable de recordar su visión, entenderla y presentarla en sus propias palabras. Ahora que hemos considerado la ubicación y la experiencia de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, observemos la fecha cuando fue escrito. Los intérpretes evangélicos generalmente apuntan hacia una o dos fechas probables de la redacción de Apocalipsis, o bien una fecha temprana en la época del emperador romano Nerón, o una fecha posterior en el tiempo del emperador romano Domiciano. Consideremos estas dos fechas comenzando con el tiempo de Nerón. El emperador romano Nerón reinó del año 54 al 68 después de Cristo, y los historiadores que argumentan a favor de una fecha en la época de Nerón tienden a colocar la redacción de Apocalipsis al final de su reinado. En los primeros años de Nerón, consejeros competentes tenían gran influencia sobre él, pero con el tiempo su gobierno se degeneró dramáticamente. Nerón es conocido por haber culpado a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y por usar esta acusación como una excusa para perseguir a los creyentes romanos en grandes cantidades. Los argumentos para fechar el libro de Apocalipsis durante los últimos años del reinado de Nerón están basados en al menos 3 piezas de información. La primera gran evidencia es la referencia de Juan a los 7 reyes. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describió una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en los versículos 9 al 11,
dijo que las 7 cabezas representaban 7 reyes. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo que estos 7 reyes fueron emperadores romanos. Julio César es algunas veces contado como el primer emperador romano. Él fue seguido por Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Galba. De hecho, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, encontramos el detalle de que el 6º rey de Roma estaba en el poder cuando Juan recibió esta visión y escribió el libro de Apocalipsis. Esta referencia ha dirigido a muchos intérpretes a concluir que el Apocalipsis de Juan fue escrito durante el reinado de Nerón. Un segundo argumento importante de que Juan escribió durante el reinado de Nerón proviene de la referencia del templo judío que hace Juan. En particular, Juan mencionó el templo en Apocalipsis capítulo 11, y algunos académicos interpretan esto como que el templo judío en Jerusalén aún estaba en pie cuando el libro de Apocalipsis fue escrito. Sin embargo, los registros históricos señalan que el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, 2 años después de que el reinado de Nerón terminó. Por lo tanto, si el templo aún estaba en pie cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, lo más probable es que este fue escrito durante el reinado de Nerón. El tercer factor que apunta a la época de Nerón es que Juan escribió durante un periodo de persecución. El libro de Apocalipsis frecuentemente menciona que los lectores de Juan estaban sufriendo. Podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículos 9, 10 y 13, capítulo 6, versículo 9 y capítulo 20, versículo 4. Y como ya lo hemos dicho, Nerón era bien conocido por promover la persecución de los cristianos. Él no fue el único emperador romano que hizo esto, pero fue el primero en hacerlo de una manera notable, aunque sus persecuciones se limitaron a la zona alrededor de Roma. Aunque no exista evidencia histórica específica de que la persecución de Nerón se haya extendido más allá de Roma, hacia otras partes del imperio, esta posibilidad no puede ser descartada. Por lo tanto, esto también puede ser visto como un respaldo a la fecha de que el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Nerón. Pero aunque los argumentos a favor de la fecha en el reinado de Nerón tienen su mérito, no son totalmente convincentes. De hecho, un número de objeciones se han levantado contra estos. Primero, Julio César no fue en realidad un emperador. Su sucesor Augusto fue el primero en proclamarse con ese título. Por lo tanto, Julio César no puede ser el primero de 7 reyes mencionados en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11. Segundo, como hemos visto, Apocalipsis capítulo 11 menciona el templo. Pero Juan ha dicho en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, que todo menos el patio exterior del templo sería protegido de los gentiles. En contraste con esto, en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, Jesús mismo ha predicho que el templo de Jerusalén sería destruido por los gentiles. Así que es difícil estar seguros de que Apocalipsis capítulo 11 se refiere al templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Tercero, mientras es posible que la persecución de Nerón se haya esparcido por Asia Menor, no hay evidencia histórica de que en realidad haya sido así. Por lo tanto, es difícil ligar las descripciones de Juan de la persecución de los cristianos directamente a Nerón. Debido a problemas como estos, la mayoría de los evangélicos prefieren una fecha posterior para el libro de Apocalipsis. Ahora que hemos visto los argumentos que sustentan la fecha en los días de Nerón, veamos las evidencias que sugieren que Juan escribió el libro de Apocalipsis durante el reinado de Domiciano. Los académicos que están a favor de una fecha posterior para la escritura de Apocalipsis tienden a situarla durante el reinado del emperador romano Domiciano, quien gobernó desde el 81 al 96 después de Cristo. Pueden citarse por lo menos 4 factores a favor de esta fecha de la redacción de Apocalipsis. En primer lugar, varios de los primeros padres de la iglesia primitiva indicaron que el libro había sido escrito en esta fecha. Por eso, en su obra Contra las herejías, libro 5, capítulo 30, sección 3,
el padre de la iglesia primitiva Ireneo reportó que Apocalipsis fue escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Anteriormente en esta lección mencionamos que Ireneo fue un discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, así que hay una buena razón para creer en su testimonio al respecto. Esta fecha también coincide con el testimonio dado por algunos padres de la iglesia primitiva del segundo siglo, como Clemente de Alejandría, quien implicaba que Juan fue liberado del exilio tras la muerte de Domiciano. Un segundo factor que sustenta que fue escrito en la fecha del reinado de Domiciano es la misma referencia a los 7 reyes, que algunos intérpretes usan para fundamentar la fecha en el reinado de Nerón. Como hemos visto en Apocalipsis capítulo 17 versículos 9 al 11, Juan explica que las 7 cabezas de la bestia escarlata eran los 7 reyes. Aquellos que argumentan a favor de la fecha del reinado de Domiciano sostienen que los 7 reyes son presentados como severos perseguidores de la iglesia. Por lo tanto, en lugar de contar a todos los emperadores romanos, ellos solo cuentan a aquellos emperadores que persiguieron a la iglesia de forma significativa. En esta cuenta, Calígula fue el primer emperador. Él reinó desde el año 37 al año 41 después de Cristo. Claudio fue el segundo y reinó del año 41 al año 54 después de Cristo. Nerón fue el tercero, reinando del año 54 al año 68 después de Cristo. Posteriormente al reinado de Nerón, 3 emperadores menores son ignorados debido a que ellos no contribuyeron significativamente en la persecución de la iglesia. El cuarto emperador que persiguió a la iglesia fue Vespasiano, quien reinó desde el año 69 al año 79 después de Cristo. El quinto fue Tito, quien reinó desde el 79 al año 81 después de Cristo. Y el sexto fue Domiciano, quien reinó desde el año 81 al año 96 después de Cristo, en el que durante su reinado Apocalipsis fue escrito. Un tercer factor que apunta a que fue escrito en la fecha del reinado de Domiciano es la persecución de los cristianos. De acuerdo a muchos historiadores, Domiciano persiguió a la iglesia fuera de Roma más extensivamente que cualquier otro emperador lo hubiera hecho. Por ejemplo, en el año 96 después de Cristo, Clemente de Roma escribió una carta a los corintios que hablaban de repentinas y repetidas calamidades y percances que les habían ocurrido. Estas calamidades y percances sugieren una persecución sistemática de los cristianos durante el reinado de Domiciano. Él reportó haber temido la venida de Cristo, y llegó a decir que había ejecutado a su propio primo, el cónsul romano Flavio Clemente, debido a que Flavio era cristiano. Una cuarta razón que sugiere la fecha en el tiempo de Domiciano es que Domiciano exigió adoración al emperador. El tema de la adoración al emperador aparece en varias porciones del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la bestia que representa a los 7 reyes en Apocalipsis capítulo 17 versículos 9 al 11, también exige que la gente le adore en Apocalipsis capítulo 13, 14 y 16. Este motivo parece indicar que Apocalipsis fue escrito durante el tiempo cuando el emperador romano exigía que los cristianos le adoraran. No hay evidencia de que Nerón demandara que la gente le adorara, pero Domiciano claramente lo hizo. Los cristianos encontraron su desaprobación cuando ellos se rehusaban a reconocer la pretensión de Domiciano de ser Dios y Señor. Domiciano inició todas sus cartas con la frase «Nuestro Señor y Dios manda», y exigió a sus súbditos a que se dirigieran a él de la misma manera. También colocó estatuas de oro y plata de sí mismo en los templos de los dioses romanos. Pero la idea de que Juan escribió el libro de Apocalipsis durante el tiempo de Domiciano también tiene sus debilidades. Por ejemplo, Juan nunca dijo que los 7 reyes mencionados en el capítulo 17 fueran importantes perseguidores de la iglesia, y nunca mencionó la destrucción física del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, algo que realmente sucedió en el tiempo de Domiciano. The precise time John wrote the book of Revelation can't be identified with certainty.
But there seems to be more support for the view that it was written during... La fecha precisa en la que Juan escribió el libro de Apocalipsis no puede ser definida con claridad. Pero hay fundamento para pensar que fue escrito durante el reinado de Domiciano. Los intérpretes que apoyan este punto de vista sugieren una fecha alrededor del año 95 después de Cristo, cerca del final de la vida de Domiciano, justo antes de que Juan fuera liberado de Patmos. En estas lecciones, ninguna de nuestras interpretaciones dependerá de alguna fecha específica del libro de Apocalipsis. En cambio, nos enfocaremos en el hecho de que fue escrito en algún momento durante la segunda mitad del siglo I, en el tiempo cuando los creyentes eran perseguidos por causa de su fe y presionados a adorar al emperador. Habiendo examinado el autor y la fecha de redacción del libro de Apocalipsis, discutamos ahora su audiencia original. Juan explícitamente dirigió la revelación a las 7 iglesias de Asia Menor, en una zona que ahora es parte de Turquía Occidental. Las iglesias estaban localizadas en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada iglesia recibió estímulo y represión cuando fue necesario de acuerdo a su condición. Los historiadores y el mismo libro de Apocalipsis explican que los cristianos que vivieron en estas ciudades enfrentaron todos los tipos de tentaciones y presiones que trataron de desviarlos de la verdadera fe cristiana. Como muchos de los cristianos de cada época, ellos sintieron gran presión de comprometer su fe. Las iglesias de Asia Menor enfrentaron muchas fuentes de presión que comprometían sus creencias y prácticas. Pero para los propósitos de esta lección, nos enfocaremos en 4 problemas que caracterizaron sus circunstancias. Primero, los gremios de comercio paganos presionaron a los cristianos a adorar a dioses falsos. En el primer siglo existieron gremios de comercio a lo largo de Asia Menor. Estos eran grupos de trabajadores y profesionales que se organizaban con fines económicos. Cada persona, incluyendo los cristianos, necesitaban unirse a estos gremios de comercio si esperaban hacer grandes negocios en sus comunidades. Esta práctica social presentaba un serio reto a los seguidores de Cristo, porque cada gremio tenía una deidad patronal y se esperaba que los miembros de los gremios expresaran lealtad a esa deidad. Los cristianos que se negaban a mostrar lealtad a la deidad patronal del gremio generalmente eran excluidos de las relaciones comerciales con sus miembros. Una segunda presión de compromiso vino de las comunidades judías, que estaban esparcidas a través de Asia Menor en el primer siglo. En su mayoría, las religiones del Imperio Romano solo podían practicarse en sus países de origen. Una notable excepción a esta ley fue el judaísmo. Las sinagogas judías estuvieron operando en las ciudades más importantes de Asia Menor. Al principio, los romanos veían al cristianismo como una secta del judaísmo, de tal forma que el cristianismo podía ser legalmente practicado a través del imperio. Pero a medida que los judíos comenzaron a desvincularse de los cristianos creyentes, la cristiandad perdió su estatus legal en la mayor parte del imperio, poniendo a los cristianos en riesgo de castigo y persecución por parte del gobierno. Como resultado, los cristianos se sintieron presionados a unirse al judaísmo e incluso a abandonar su fe en Cristo. Una tercera presión que comprometía la verdadera fe de los cristianos venía del gobierno romano, quien demandaba que los cristianos adoraran al emperador y a los dioses romanos. Debido a que la comunidad judía rechazó la iglesia cristiana, el gobierno demandó que los cristianos participaran en la adoración pública de los dioses romanos. Y en los días de Domiciano, esto aún incluía una afirmación de que el emperador era un dios. Si los cristianos rechazaban unirse a esta idolatría, ellos podían ser acusados de ateísmo, un crimen que acarreaba severas consecuencias y podía incluso resultar en la ejecución. Con el fin de preservar sus vidas físicas, muchos cristianos se sintieron presionados a participar en esta falsa adoración. Lamentablemente, además de la presión que venía desde fuera de la iglesia, una cuarta presión venía de parte de los cristianos desobedientes. La Biblia no nos proporciona muchos detalles acerca de los problemas en las iglesias de Asia Menor, pero las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3
hacen una lista de varios problemas específicos causados por las personas que estaban dentro de la comunidad cristiana. Por ejemplo, las enseñanzas inmorales de Balaam se mencionan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Un grupo llamado Nicolaitas es condenado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 15. Y una falsa profetisa llamada Jezabel es mencionada en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Por otra parte, estos cristianos desobedientes parecen haber estado presionando a otros cristianos a unirse a sus prácticas falsas. Pero no todos los cristianos desobedientes se unieron a estas sectas heréticas. Algunos simplemente renunciaron a su fe y se unieron a las religiones paganas que les rodeaban. Un registro interesante de esto viene de Plinio el Joven, quien fue gobernador de Ponto y Bitinia entre los años 111 a 113 después de Cristo. Escuchemos lo que Plinio escribió al emperador romano Trajano en su carta a Trajano. Otros mencionados por el informante declararon que eran cristianos, pero luego lo negaron, afirmando que ellos habían sido, pero que han cesado de serlo, desde algunos 25 años atrás. Todos ellos adoraban tu imagen y las estatuas de los dioses y maldijeron a Cristo. Christians in every age face pressures to compromise their loyalty to Christ in thought, word, and deed. In many areas, Los cristianos de todas las épocas enfrentan presiones que comprometen su lealtad a Cristo, en pensamientos, palabras y acciones. En muchos lugares del mundo, el cristianismo sigue siendo una religión ilegal. Los fieles creyentes tienen que reunirse en secreto por el riesgo de ser arrestados y aún en algunos casos asesinados. También hay una presión intelectual. Estudiosos seculares, amigos y familia con frecuencia ridiculizan al cristianismo como una religión ignorante que está en contradicción de la ciencia. También puede haber presión para comprometer nuestro comportamiento y creencias por el éxito en los negocios o para evitar un trato injusto en la sociedad. Y el libro de Apocalipsis menciona este tipo de situaciones. Su mensaje es que Jesús es el Rey Supremo y que Él volverá para hacer que todo esté bien. Y cuando lo haga, Él recompensará a todos los que se han mantenido fieles a Él. Con este entendimiento del trasfondo histórico del libro de Apocalipsis en mente, estamos listos para explorar el trasfondo teológico. En términos generales, el libro de Apocalipsis reafirma la teología de los libros de la Biblia escritos antes que él. Juan se basó ampliamente en escritos bíblicos anteriores y él esperaba que sus lectores estuvieran familiarizados con ellos también. El trasfondo teológico del libro de Apocalipsis puede ser descrito de varias formas, pero en esta lección nos enfocaremos en tres conceptos principales. Primero, la doctrina bíblica de la escatología o de los últimos días. Segundo, el concepto del pacto. Y tercero, el rol de los profetas bíblicos. Veamos primero la doctrina de la escatología. En los días de Juan, la iglesia primitiva experimentó una gran tensión porque Jesús aún no había regresado a terminar su trabajo. Durante su ministerio terrenal, Jesús había empezado a traer salvación a todas las naciones con la inauguración de la fase final del reino de Dios en la tierra. Pero para el tiempo en que Juan escribió, Jesús había estado ausente por medio siglo, y algunos cristianos comenzaron a preguntarse si regresaría. Por lo tanto, una de las razones de que Juan escribiera era para confirmar a sus lectores de que Jesús trabajó arduamente en la construcción de su reino y que Él ciertamente regresará en el futuro para cumplir cada promesa que la Biblia diga acerca de Él. En otras palabras, Juan escribió para explicar la doctrina bíblica de la escatología, las enseñanzas bíblicas acerca de los eventos de los últimos días. El término escatología significa el estudio de los últimos tiempos, o el estudio de las últimas cosas. Este se deriva de la palabra griega del Nuevo Testamento, eschatos, que usualmente significa último. Tradicionalmente, el término escatología se refiere primariamente a las enseñanzas bíblicas acerca de la segunda venida de Cristo.
Pero los académicos bíblicos más recientes han utilizado la palabra escatología para referirse al estudio de las características climáticas de todo el periodo desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. Esta visión más amplia de la escatología corresponde al hecho de que pasajes como Hebreos capítulo 1 versículo 2 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 se refieren al periodo de todo el Nuevo Testamento como los últimos días o los últimos tiempos. Para entender cómo los escritores del Nuevo Testamento entendieron los últimos días, nos ayudará a comenzar con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el futuro Mesías o Cristo terminaría la tiranía del dominio extranjero y marcaría el comienzo del reino de Dios en la tierra. Como podemos leer en Daniel capítulo 2 versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En este versículo, Daniel enseña que el reino de Dios aplastaría a las naciones y gobernantes rivales con el fin de establecer un gobierno de Dios interminable sobre toda la tierra. Y en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, el profeta continuó diciendo que este reino vendría a través de la obra del Hijo del Hombre, también conocido como el Mesías o el Cristo. Pasajes proféticos como estos de Daniel guiaron a los teólogos judíos en el primer siglo para dividir la historia en dos grandes eras. Esta era de pecado, sufrimiento y muerte, y la era por venir, cuando Dios destruiría completamente a sus enemigos y finalmente bendeciría a su pueblo. En los siglos posteriores a Daniel, Israel continuó luchando contra los imperios paganos y gobernadores extranjeros, y los teólogos judíos cada vez anhelaban la venida del Mesías para terminar esta era y dar comienzo a la era por venir. El mismo Jesús frecuentemente mencionó esta visión básica de dos eras de la historia en sus predicaciones. Por ejemplo, él habló de esta era y la era por venir en pasajes como Mateo capítulo 12 versículo 32, Marcos capítulo 10 versículos 29 y 30, y Lucas capítulo 20 versículos 34 y 35. Pero Jesús también introdujo una nueva perspectiva de las dos eras. Por un lado, él continuó refiriéndose a la era por venir como una era futura, pero por otro lado, él también habló del reino de Dios viniendo en su propio día. En otras palabras, él enseñó que en su día las dos eras de la historia habían comenzado a coincidir. La era por venir ya había comenzado, aun y cuando la era presente o esta era no había terminado todavía. De acuerdo a Jesús, los creyentes ya viven en el reino de Dios y ya disfrutan muchas de sus bendiciones. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La victoria de Jesús sobre los poderes demoníacos demostró que había comenzado o inaugurado la etapa final del reino de Dios en la tierra. A través del ministerio de Cristo, Dios estaba trayendo la derrota definitiva de sus enemigos, así como las bendiciones finales para su pueblo. Su reino estaba quebrantando esa época malvada. Estaba rescatando al pueblo de Dios y asegurando sus futuras bendiciones. Y como hemos leído en Mateo capítulo 12, versículo 28, este rescate comenzó en el tiempo de Cristo. Vemos este mismo tema en pasajes como Lucas capítulo 16, versículo 16, capítulo 17, versículos 20 y 21, y Juan capítulo 3, versículo 3. En la actualidad, el reino continúa creciendo como vemos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, así como versículos 36 al 43, y en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Y el reino será completado o consumado en el futuro cuando Cristo regrese, como Jesús enseñó en pasajes como Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, capítulo 24, versículos 44 al 51 y capítulo 25, versículos 31 al 46. Este punto de vista escatológico de las dos eras
es particularmente evidente en los escritos del apóstol Pablo. Por un lado, él afirmó que esta era presente de pecado y muerte aún existe. Por ejemplo, él se refirió a Satanás como el Dios de esta era en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y habló de los filósofos paganos como los filósofos de esta era, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Incluso, Pablo usó la expresión la era por venir para referirse a la era futura, cuando el juicio y las bendiciones finales vengan a la raza humana. Vemos esto en pasajes como Efesios capítulo 2, versículo 7 y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 19. Y él explícitamente comparó ambas eras en Efesios capítulo 1, versículo 21. Por otro lado, Pablo también enseñó que la era por venir había llegado ya en algún sentido. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, él escribió que el cumplimiento de las eras había venido en Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dijo que los creyentes ya han sido puestos en el reino de Cristo. El punto de vista escatológico enseñado por Jesús y Pablo es algunas veces llamado inauguración de la escatología, porque dice que la era por venir ha comenzado o ha sido inaugurada, pero aún no ha llegado en toda su plenitud. Jesús inauguró el reino de Dios durante su primera venida, pero no acabó completamente con esta era. Y desde ese tiempo, las dimensiones de las dos eras han coexistido una con otra. Como resultado de ello, los creyentes han experimentado algunas de las bendiciones de esta era por venir. Pero no podemos experimentar todas sus bendiciones hasta que la era por venir sea consumada cuando Jesús regrese. According to Jewish eschatology, the Messiah was supposed to bring the present age of sin and death to a climactic end. De acuerdo a la escatología judía, el Mesías traería la era presente de pecado y muerte a un final culminante cuando él introdujera la era por venir. Pero Jesús no hizo eso, y esto dejó a muchas personas preguntándose si realmente él era el Mesías. Esta es una de las razones por las que los escritores del Nuevo Testamento trabajaron duro para explicar que el reino de Dios viene en etapas. Sí, este cambio fue sorpresivo, pero los poderosos milagros de Jesús y su testimonio fueron suficientes para probar que Él estaba diciendo la verdad y que Dios realmente tenía la intención de traer el reino de una manera inesperada. Cuando Jesús regrese, esta era malvada terminará por completo, y la era por venir llegará en toda su plenitud. Pero hasta entonces, las dimensiones de ambas eras continuarán coexistiendo una con la otra. Pero ¿cómo este punto de vista escatológico impactó a Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué este punto en particular de la teología fue tan importante para él y para su audiencia? Durante el tiempo en que Juan estuvo escribiendo el libro de Apocalipsis, las iglesias de Asia Menor estaban luchando con una notable discrepancia en sus creencias. Por un lado, ellos creían que Dios gobierna la historia y que Cristo había alcanzado la victoria sobre esta era de maldad. Jesús había cumplido con las esperanzas del Antiguo Testamento al venir como Salvador de todos los que creyeron en Él. Pero por otro lado, las iglesias de Asia Menor tenían que lidiar con la realidad de que el mal todavía estaba trabajando en su mundo. Como resultado, enfrentaron algunas preguntas muy difíciles como: si la salvación de Cristo ya ha venido, ¿por qué el mundo sigue tentando a los cristianos a pecar? Si Cristo reina, ¿por qué no nos libera de la persecución? Y por supuesto, ¿cómo y cuándo terminarán todas estas aflicciones? De una forma u otra, todas estas preguntas se refieren a la escatología. Y estas son precisamente el tipo de preguntas que el libro de Apocalipsis responde. Juan estaba plenamente consciente de las tensiones teológicas creadas por la perspectiva de los últimos días del Nuevo Testamento. Una de sus metas para el libro de Apocalipsis era ayudar a los cristianos a enfrentarse con ellas. A través de su libro, él animó a sus lectores a ver esta tensión a la luz de dos victorias. Primero, llamó su atención a la victoria que Jesús tuvo sobre la era actual. A través de su muerte, resurrección y ascensión, Cristo ha asegurado a cada verdadero creyente
salvación espiritual interior. Esta victoria es celebrada en pasajes como Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, donde Cristo proclamó que Él había resucitado de la muerte y nunca volvería a morir. También en Apocalipsis capítulos 5 y 12, donde habla repetidamente acerca de la autoridad y el poder que Cristo recibió a través de su muerte y resurrección. En la segunda victoria, Juan destacó la victoria final que Cristo logrará cuando regrese, una victoria que resultará en la completa destrucción de los enemigos de Dios y la renovación de toda la creación. Esta victoria final se puede ver en pasajes como Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y a lo largo de Apocalipsis capítulos 19 y 22. Juan quería que su audiencia original supiera que Jesucristo realmente había derrotado el poder del pecado, del sufrimiento y la muerte, justo como el Antiguo Testamento lo había predicho. Y sobre esta base, Juan también animó a sus lectores a creer que Jesús regresaría a completar el juicio y la salvación de Dios. Con este entendimiento de la escatología en mente, estamos listos para ir a nuestro segundo aspecto del trasfondo teológico de Apocalipsis, el concepto bíblico del pacto. Although the word covenant only appears one time in the book of Revelation, the Old Testament concept. Aunque la palabra pacto solo aparece una vez en el libro de Apocalipsis, el concepto de pacto en el Antiguo Testamento moldeó al libro en algunos aspectos importantes. Fijó las expectativas básicas que el pueblo de Dios debería tener con respecto a sus vidas en el reino de Dios. Prometió su liberación futura y bendición, y les motivó a superar cada adversidad que enfrentaran. Para ayudarnos a reconocer el rol que el concepto del pacto juega en el libro de Apocalipsis, será útil examinar la manera en que la idea se desarrolló a lo largo de las Escrituras. Aunque cada uno de los pactos de Dios tiene sus características propias, un triple patrón caracteriza a todos los pactos divinos. En primer lugar, cada pacto demostró la gran benevolencia de Dios para su pueblo. En segundo lugar, Dios esperaba lealtad de su pueblo como una respuesta de agradecimiento a su benevolencia. Y tercero, Dios gobernó su reino estableciendo un sistema justo de consecuencias. Específicamente, aquellos que fueran obedientes recibirían bendiciones y aquellos que fueran desobedientes recibirían maldiciones. En el pacto con David, mencionado en pasajes como 2 de Samuel capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmos 89 y 132, Dios estableció la dinastía de David como el conducto de las bendiciones de Dios y los juicios sobre su pueblo. Los hijos de David fueron los reyes vasallos de Dios, representando a todo el reino ante él. Como en todos los demás pactos, Dios mostró benevolencia, esperó lealtad y recordó a la casa de David las consecuencias de sus bendiciones y maldiciones. Pero más tarde en la historia de Israel, los descendientes de David fracasaron tanto que la nación entera de Israel fue exiliada bajo la maldición de Dios. Pero aún en el exilio, los profetas de Israel predijeron que en los últimos días Dios renovaría su pacto a través del justo hijo de David. El profeta Jeremías se refirió a esta renovación como un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31. De acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo es el gran hijo de David quien cumple este nuevo pacto. Jesucristo es rey del reino de Dios en la tierra. Y Dios, el gran rey o emperador, ha hecho un pacto con Jesús y su iglesia. En Jesús la gran benevolencia de Dios es mostrada. Cristo mismo cumplió todos los requerimientos de lealtad a nuestro favor. Él sufrió las maldiciones eternas del pacto cuando murió en nuestro lugar. Él resucitó al tercer día para compartir la eterna bendición del pacto de Dios con su pueblo. Y Él vendrá otra vez para proporcionar a su pueblo las bendiciones supremas de Dios en la creación renovada. El pueblo del pacto de Dios siempre ha incluido tanto a las personas fieles como a las infieles. Esto seguirá siendo así hasta que Cristo regrese. Durante los días de Adán y Noé, la población mundial incluía creyentes y no creyentes. Lo mismo puede decirse de la nación especial de Dios durante los días de Abraham, Moisés y David, e incluso las iglesias del Nuevo Testamento contenían una mezcla de creyentes y no creyentes. Algunos tenían una fe salvadora en Cristo, pero otros no.
Por lo tanto, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis para las iglesias en Asia Menor, él sabía que solo algunos de sus lectores originales eran verdaderos creyentes. Los creyentes estaban esperando ansiosamente las bendiciones de Dios como recompensa a su lealtad. Pero otros, dentro de la iglesia, habían comenzado a vacilar en su lealtad y estaban en peligro de caer bajo las maldiciones de Dios. En respuesta a esta situación, Juan le recordó a su audiencia de la naturaleza de vivir en pacto con Dios. Entre la primera y segunda venida de Cristo, vivimos en un periodo de prueba, en la que la verdadera condición de nuestros corazones se revela. Cuando Cristo regrese, aquellos que confíen totalmente en Cristo recibirán sus bendiciones del pacto, pero los que no, caerán bajo sus maldiciones. Escuchemos lo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por lo menos algunas personas en la iglesia de la Odisea estaban en peligro de alejarse del Evangelio de Cristo. Entonces, Juan les advirtió que si ellos no permanecían fieles, sufrirían las maldiciones del pacto de Dios. These warnings were actually extensions of God's love for His people, because they gave John's readers the opportunity to... Estas advertencias fueron en realidad extensiones del amor de Dios por su pueblo, porque les dieron a los lectores de Juan la oportunidad de arrepentirse. De hecho, vemos la benevolencia de Dios a través del libro de Apocalipsis. Se muestra en su amor por su pueblo, en el sacrificio de Jesús por nosotros, en el reino de Dios y en nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para sufrir por nosotros, y Él se levantó de la muerte para que podamos vivir en su reino por siempre. Y su benevolencia debe animarnos a permanecer fieles a Él, aún en medio de gran sufrimiento.